nosotros Jorge Heider. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Jorge es jefe del programa Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. Básicamente, ¿cómo es la competencia de tu área, Jorge? Trabajamos mucho en lo que tiene que ver el ordenamiento territorial de nuestra provincia de San Luis. También trabajamos en lo que es la temática de recursos naturales. De hecho, el programa Biodiversidad toca básicamente esa temática. Tiene que ver con bosques, con flora y fauna, con el Centro de Conservación de Vida Silvestre a la hora de rehabilitar animales. Tiene que ver con estación de piscicultura y resiembra de ríos, por eso también trabajamos mucho con San Luis Agua. Tocamos también temáticas de prevención de incendios y también intervenimos junto con el programa de gestión ambiental en un porcentaje mucho menor, pero dentro de lo que son estudios de impacto ambiental, de acuerdo a la ubicación que tengan los proyectos que se presentan. Jorge, Eugenio Pepitón y Mariela Chávez antes nos han ayudado a reflexionar sobre lo que aconteció en San Juan, que es de público conocimiento por estas horas, que es una situación indudablemente inquietante, y a la vez nos han ayudado a entender un escenario muy contrapuesto con el de la provincia de San Luis. ¿Lo entendés así también? Sí, es un escenario, como decís vos, que es totalmente contrapuesto y que, como me pasó a mí, me imagino que a cualquier ciudadano que haya estado atento a las informaciones que se fueron dando ese fin de semana, le debe haber generado incluso incertidumbre. Pero el contraste es muy grande, como lo decís. ¿Por qué? Primero porque normalmente no se maneja bien la información, porque estas grandes empresas tienen grandes equipos y manejan números que son muy grandes. Y son muy recelosos de su información, y ahí es donde se empieza a generar el primer conflicto, porque el ciudadano no tiene, y el mismo gobierno incluso cuesta llegar a esa información. Cuestión que a nosotros no nos pasa. Pues nosotros normalmente, por el sistema que tenemos de aprobación dentro de los proyectos que se desarrollan en nuestra provincia, tenemos una idea bastante más acabada de cuál puede llegar a ser el máximo conflicto ante un accidente. ¿Por qué? Porque nunca van a tener la magnitud que tienen al manejar este tipo de químicos, ¿no? Específicamente una solución cianurada que jamás se puede dar en San Luis porque no se permite. Entonces la gente empieza a tener un tire y afloje entre los medios, entre lo que dice un gobierno provincial, lo que dice un gobierno nacional y lo que dice una empresa. Y la realidad es que uno tiene que ser claro y uno puede utilizar este tipo de hechos y desencadenar a su vez buena información para la gente. Y decir, uno puede elegir si va a hacer ese tipo de minería en una provincia, en un país o no. San Luis eligió no hacerla de esa manera. Podríamos, a riesgo de simplificar demasiado esta posición, pero entender qué perdemos o qué ganamos al permitir este tipo de minería en la provincia. Sí, normalmente estas grandes empresas, si bien generan mucha mano de obra, y es cierto, las grandes divisas se las terminan quedando directamente las empresas con un porcentaje pequeño, pero que es también abultado. De hecho, el PBI de una provincia que tiene megaminería es importante normalmente, pero falta en el medio una bajada directa de esa economía que se genera a través de la minería al ciudadano común, a quien está trabajando o a quien puede llegar a vender. ¿Por qué la diferencia? Porque en San Luis tenemos minería, es a pequeña escala, y te puedo decir que hay cientos de pequeñas minas habilitadas. Estamos hablando de algo de 150, 160, si no recuerdo mal los números que maneja minería. Entre extracción de árido, mármol, y no hay que tener miedo a eso, ¿tá? Siempre y cuando hayamos hecho los pasos que corresponde a la hora de aprobarla, ¿tá? Para ver qué va a hacer, cómo lo va a hacer y cuál es el destino final, si hay algún desecho o no, y cómo se va a tratar. De esa manera, al tener más desperdigada por nuestra geografía pequeños polos de trabajo, el ciudadano común tiene la posibilidad de tener, primero, mano de obra, no en un solo punto, que tiene que moverse, directamente el residuo queda concentrado en un punto. Acá, como no hay este tipo de químicos, el trabajo es mucho más artesanal, se puede bajar al resto de la sociedad y a su vez el material producido también se puede meter en la mano, en la cadena comercial, digamos, a nivel local. Entonces puedes tener artesanías en ónix en cualquier lado, ¿tá? Puedes tener materiales, elementos para la construcción en distintos puntos de la provincia. Y de hecho te va a servir para seguir construyendo, para hacer una ruta, para hacer asfalto, para lo que sea. Y de esa manera vos podés diversificar.
y no demonizar la minería como sucede acá. Porque cuando yo miro esto, y sí, para mí es un demonio la minería, porque mirá lo que me produce. Claro. Entonces me asusta. Como genera incertidumbre, inquietud. Sí, mucha, claro, mucha. Claro. Es así. La provincia tiene un ordenamiento ambiental de su territorio que está generado, normalmente uno asocia un ordenamiento a un mapa, y existe ese mapa, está colgado en la página web del Ministerio de Medio Ambiente, es de acceso público, gratuito, posee más de 430 capas que cualquier ciudadano puede consultar, donde van a ver desde los acuíferos, la red hidrográfica, el tendido eléctrico, hasta un mapa de bosques nativos. Ese acceso a la gente le permite, si bien puede haber algún tema que no entienda, pero que a un técnico, a un profesional sí le va a servir, le va a permitir amigarse con el desarrollo político, con la gestión política que hace una provincia con respecto a los recursos que explotamos los privados o a través del público, digamos, de proyectos públicos, y van a ver que es mucho más fácil llegar a esa información. Dentro de las medidas que se toman siempre son análisis de hasta qué punto me conviene económicamente y hasta qué punto me conviene ambientalmente. ¿Por qué? Porque siempre el hombre va a generar un impacto cuando se desarrolla, siempre. ¿Qué nos toca hacer? Es poner en la balanza y ser lógicos a la hora de utilizarla, y ver que esa balanza siempre trate de tender un equilibrio. Es difícil estar continuamente en equilibrio, entonces debemos buscar tender a un equilibrio. ¿Cómo lo hacemos? Ordenando a través de ese mapa, pero que en definitiva lo que uno puede ver, o sea, el impacto visual que tiene un mapa deriva de legislación. Esa legislación que hoy tiene San Luis y que es muy fuerte ambientalmente, que deriva de Tratado de Paz, de leyes de minería, de agua, de consumos racionales, de consumos sustentables, tiene que ver con, puedo, por ejemplo, instalarme con una pequeña minería, puedo desmontar, puedo obtener un rédito económico de los recursos que tiene la provincia, que cuidamos todos, puedo. Y no puedo cuando, a través de un estudio de impacto ambiental o a través del ordenamiento, ese sector se haya dedicado para la conservación o la preservación de distintos recursos, como puede ser una área natural protegida, porque a lo mejor es una zona de cuenca donde se absorbe el agua de lluvia y necesito que, si vamos a desmontar, lo hagamos en otro lado. La provincia tiene muchas miles de hectáreas para desmontar, como tiene muchas miles más para conservar. De esa manera llegamos a la gente con información más clara, más amigable, más accesible, y nos animamos a hablar de esta temática con vos, porque seguramente, si lo estamos hablando nosotros, es porque la gente se lo está preguntando y también tiene una opinión. Y es nuestra obligación, como funcionario, como periodista, llevarle a la gente tranquilidad y de explicarles por qué suceden cosas malas y por qué las tenemos y por qué no las tenemos. La realidad es que gracias a la legislación que tenemos y este ordenamiento y este trabajo transversal entre todos los ministerios, uno hoy puede decir, hoy por hoy esto es imposible en San Luis. De hecho, hoy es imposible, porque hoy no tenemos este tipo de minería en la provincia. Me interesa perfectamente este concepto, que lo repitas, Jorge, porque lo hemos hablado en los dos bloques y nos ha interesado esto, señalarlo en cada bloque con claridad, ¿no? Que esto no puede suceder aquí en la provincia de San Luis. Efectivamente, y yo creo que es un contraste, no implica que uno no tenga inversiones de ese tipo, sí las puede tener, ya lo he aclarado, como puede tener inversiones de un montón de tipo más. Lo que hay que entender es que la Constitución en ese sentido es clara. En su reforma de la década del 90 le cede la potestad del control y del manejo de los recursos naturales a cada una de las provincias de este país federal, que creo que es lo que no ha pasado a lo mejor en la Argentina de los últimos años. Quizás no hemos respetado como argentinos ese federalismo y terminamos muchas veces centralizando un manejo que no tiene una razón de ser para muchas provincias. O sea, las provincias en el manejo de estos recursos, como lo son estos recursos que hoy están en boga a partir de lo que sucedió en San Juan, tienen poco poder de decisión o terminan generándose leyes de presupuestos mínimos a nivel nacional que ahorcan a las provincias y que luego no tienen fondos para que podamos poner en la balanza ese progreso
y ese cuidado del medio ambiente. Entonces, es bueno destacar las cosas buenas que uno tiene, y es bueno destacar cuando uno puede contrastar también lo que puede pasar cuando uno se equivoca en esta temática. No quiero decir que no nos equivocamos, siempre nos equivocamos, pero tenemos la delicadeza, el orgullo y el honor de decir, ¿cómo lo mejoro? Esa mejora es la que ha ido derivando en los últimos años en una buena legislación ambiental, pero que va de la mano con la producción y con el bienestar de la sociedad. Eso creo que tiene un buen contraste con lo que está sucediendo en otros lugares. Jorge, ¿tenés presente algún antecedente en otra parte del mundo de lo que ha sucedido en San Juan? Y de paso aprovecho para preguntarte, bueno, si el agua deja de ser potable a partir de que se derrama esta solución cianurada en el cauce de un río, además de afectar a la vida humana, ¿qué otras cuestiones puede afectar? Sí, y te contesto con algunos antecedentes. Hay, lamentablemente, varios antecedentes a nivel mundial. En el 2000 sucedió en Rumania. Trabajo también en una minera muy grande, tuvo un problema similar, nada más que el derrame fue unas 100 veces mayor al que sucedió en San Juan. Se puso en vilo la toma de agua de más o menos unas 2,5 millones de personas, ni hablar de las consecuencias económicas si utilizás el agua, por ejemplo, para riego, o si esas aguas alimentan freáticas o bolsones de agua, digamos, que luego son tomadas a través de pozos. Porque es mucho más complejo el trabajo, pero hay antecedentes. En Sudáfrica lo mismo, en Colorado también, de hecho el de Colorado creo que fue en el año 92, si no me equivoco, que fue un antecedente junto con esto de Estocolmo para que un grupo de investigadores de mucho renombre en Alemania, que derivó creo que en un tratado, creo que se llamó Tratado de Berlín, si no me equivoco, de las viejas épocas de estudio, y estos profesionales lo que hacen es un punteado de la problemática que implica la utilización del cianuro en este tipo de explotación. Y si uno lee, si uno lo googlea, lo va a encontrar rápido, vas a ver que no hay muchos beneficios que digamos, más que el económico que se puede llegar a obtener a través de una empresa, o sea... Claro. Entonces ahí empieza a hablar de que por más que uno pueda llegar a contener siempre este tipo de accidentes, como lo dice la palabra, los accidentes siempre pueden existir. Las probabilidades de que hayan accidentes siempre están. Y ahí viene un problema. Entonces, sabiendo que esto puede pasar o que siempre hay una probabilidad, ¿estoy dispuesto a hacerlo? San Juan, como otras provincias, dijeron que sí. En San Luis dijimos que no. Y esto viene de hace muchos años. La ley nuestra es de 2008, ya lo debe haber comentado seguramente Mariela, pero nos da firmeza a la hora de tomar decisiones y le da una posibilidad clara al inversor que sabe qué puede, qué no puede hacer. De esa manera uno tiene no solamente la pata ambiental clara, sino la parte de la inversión clara, porque yo sé hasta qué punto puedo venir a invertir y en qué lo puedo invertir, y voy a tener la tranquilidad de que a raíz de una problemática como esta no me van a decir, che, no, se terminó la minería de este tipo. Y el tipo invirtió. Claro. En este caso no. Jorge, ¿las consecuencias cuántos años pueden durar, digo, de un derrame de estas características? Depende de muchas cosas. Y te contesto porque me había olvidado que en el caso de, por ejemplo, de Colorado en Estados Unidos, la solución de cianuro con algo de desechos terminó matando la vida acuática de unos 34 kilómetros, más o menos, río abajo. En el caso, es decir, murieron que peces y aves, algas, sí, plantas. Todo, básicamente todo. Además de contaminarse el agua, por supuesto, digo para el consumo, posibilitar que esa agua se utilice para el consumo humano. ¿Y para el riego tampoco? Para el riego no, tampoco, porque claro, tenés un problema. Claro. Como el agua, al tener cianuro, el cianuro de por sí a lo mejor si está en una dosis baja, a lo mejor no genera un problema, pero como va funcionando para hacer distintas soluciones de acuerdo a los elementos que va tomando en el trayecto, a lo mejor terminás teniendo cianuro que terminó derivando junto con cromo, con cobre, con hierro, que te termina modificando las cadenas tróficas, o sea, empieza a afectar de tal manera que, por ejemplo, normalmente las aves con este tipo de contaminación, aunque no mueran, de acuerdo a los sedimentos que van quedando, no se pueden reproducir, que es lo primero que normalmente se altera cuando no hay muerte de fauna,
que es, se estancan totalmente lo que son las posturas de huevo, o fallan, las pariciones empiezan a fallar, malformaciones o imposibilidad directamente de reproducirse por los sedimentos que tienen. Entonces, eso es bastante complejo. Los años depende de la concentración de cianuro. El cianuro no se utiliza solo, es una solución. Depende de la cantidad, en este caso, que se haya derramado, dónde se derramó y el paso que tiene, ¿tá?, para ir de un punto a otro. En el caso nuestro, nosotros tenemos más de 500 kilómetros de recorrido en una red, en un sistema que es bastante árido y semiárido. Por ende, las probabilidades, para que la gente no se asuste, porque estamos diciendo claro, cosas, las probabilidades de que llegue cianuro a la provincia de San Luis son remotas y muy bajas, porque por más que hoy tuviéramos algo más de agua, que todavía no la vamos a tener, todo el sistema que está dentro de la provincia de San Juan va a ir tomando y filtrando. No estoy diciendo que no va a tener problema San Juan, estoy diciendo que no vamos a tener problema hoy por hoy San Luis. De todas maneras, uno siempre actúa preventivamente. Mejor es prevenir que curar. Y esta es toda una experiencia, además, muy cerca de Sí, nuestro, claro. sí, y que valió llamados telefónicos, que por suerte fueron muy bien recibidos en la vecina provincia, valió escritos formales por parte de la ministra, valió llamados telefónicos para ver cuáles eran las situaciones reales, si coincidía o no con lo que uno por ahí escucha a través de distintos medios o lo que lee. Y las decisiones que se tomaron a través de nuestra cabeza, que es la ministra, la licenciada Diana Issa, fue: se decreta esto, se toma esta medida, se toman muestras. ¿Para qué? Porque la gente puede decir que ya llegó. No, no llegó. No hay agua hoy con cianuro. ¿Las muestras para qué son? Para tener un testigo de la situación que hoy tiene el sedimento en esa cuenca, del lado nuestro. Cosa que si por X motivo esto se vuelve a repetir, vuelve a pasar, o tenemos una situación X que arrastra agua hasta nuestra cuenca, del río Desaguadero, uno puede volver a tomar muestras y analizar cómo evolucionó, si empieza a aparecer rastros o no, y empezar a trabajar contra la empresa y tomar acciones también con una provincia vecina. Entonces, como eso no va a pasar, ¿tá?, uno toma medidas preventivas. Estas son las medidas. Ante una situación distinta, uno tiene la fortaleza, la capacidad y la decisión de actuar de otra manera. No va a ser el caso, pero nos permite poner en contraste lo que son las diferencias de gestión a la hora de manejar los recursos naturales de una provincia o de otra, como dice la Constitución a través del artículo 124. Bueno, siento que debemos transmitir esta tranquilidad a nuestra audiencia, en definitiva a todos los vecinos de la provincia de San Luis, ¿no? Sí. Que hay un suficiente marco legal y toda una decisión política que lleva muchos años aquí en la provincia de San Luis para asegurarnos un estatus en el que nos sentimos a salvo de contingencias o de situaciones como esta que preocupan hoy en día a la provincia de San Juan. Sí, exactamente. La tranquilidad que le tenemos que transmitir hoy a los vecinos justamente es esa, es: informémonos. El derecho a la información, sobre todo en la temática ambiental, es para todos iguales, funcionarios, no funcionarios, para todos, y creo que esa característica, digamos, de hecho la legislación ambiental nacional y la nuestra lo prevé, y creo que eso es lo que el ciudadano hoy tiene que ver y que valorar sobre todo, porque estamos aprendiendo con el transcurso de los años en Argentina. Argentina tiene todavía la posibilidad de hacer un uso sustentable de sus recursos. ¿Qué cuesta? Cuesta discusiones y cuesta enojos. Cuesta, porque producir sustentablemente puede en un principio costar un poquitito más, pero a largo plazo es mucho más económico. Quien hoy le ponga el cascabel al gato en Argentina en esa temática va a lograr un diferencial que van a hacer para... Yo tengo hijos, así que mi hijo, y yo lucho para que mi hijo lo pueda ver, va a tener la posibilidad de disfrutar lo que yo hoy veo, el árbol que yo hoy veo en pie, el animal que hoy veo caminando por nuestros bosques, el agua que hoy cuida un organismo de mi provincia y a la cual yo hoy puedo agacharme y tomar agua, cosa que sí es cierto, en otros lugares no se puede hacer. Ese es el diferencial
que se viene logrando en San Luis. ¿Que nos falta? Siempre falta. ¿Que va a ir cambiando? Seguramente va a ir cambiando, pero para mejor. Las bases están sentadas para que sea así. Jorge, te agradezco porque nos has ayudado a entender con mucha claridad todo esto. Y un tema que, como hemos dicho desde el comienzo del programa, cruza transversalmente los ministerios de Medio Ambiente, de Minería, exactamente, con Industria, exactamente. Agua, por supuesto. Muchas gracias, muy amable. No, muchas gracias a vos. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta entonces, muchas gracias.